Continuamos en este espacio informativo. Son las 6 de la mañana con 59 minutos y lo dicho. Está aquí Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. La Comisión de Derechos Colectivos terminó la redacción de 80 de los 140 artículos que contiene la Ley Orgánica de Comunicación. Y se escuchó a todos los actores interesados en hacer oír su voz en torno a este tema. Le pregunto, ¿está usted satisfecho con el valor y la representatividad de las audiencias hasta ahora realizadas por la Comisión? Saludos, Eduardo, para todas y todos. Bienvenidos a este espacio y gracias por la oportunidad. Es importante lo que ha pasado en la Asamblea Nacional en estos últimos tiempos, cuando se abre la posibilidad de que se reforme una ley de comunicación, que es un derecho, y que efectivamente recayó en la comisión que yo presido. Creo que lo mejor que ha podido pasarle al país es que una ley tan importante como esta efectivamente sea tratada en un espacio en donde se habla de derechos humanos, en donde se habla de libertades de expresión y en donde se habla efectivamente de esas garantías que tiene que dar el Estado ecuatoriano para que todos podamos vivir en un país de paz, en un país en donde todos respiremos democracia y en donde sean escuchadas nuestras voces. Y me preocupa un poco lo que usted manifestaba hace unos momentos atrás con este comunicado, en donde en estos tiempos, desgraciadamente, tenemos que seguir siendo víctimas de aquellos atropellos de los que hemos sufrido, en donde una información tan importante y relevante para los ecuatorianos no se la pueda tener a la mano y que se diga que un tercer informe no aparece y que lo están buscando en alguna parte de la estratosfera y que esperamos los ecuatorianos que nos dejen de mentir y que nos cuenten todas aquellas verdades que nunca nos han dicho, porque hoy es el momento en que todos debemos y merecemos saber la verdad. Y el tema de la comunicación es un derecho, es la libertad que tenemos todos de investigar y ni siquiera tendría que pasar por el ministerio que preside la doctora Rosana Alvarado. Tendría que ser la oportunidad de que todos los ecuatorianos también nos sumemos a esta lucha, porque esta vida que se perdió no es simplemente la del general Jorge Lavela, es la vida de cualquier ser humano que pudo haberla perdido en el transcurso de este tiempo y que recién nos estamos enterando que han pasado cosas como estas de las que nunca nos hemos informado. Queda consignada su opinión sobre eso. Volviendo al tema de la Ley Orgánica de Comunicación, ¿se agotó la lista de los actores o de las voces que deben ser escuchadas? Hemos recibido más de 85 grupos, tanto agremiaciones, gremios, estudiantes, decanos de facultades, medios de comunicación, tanto públicos, privados y comunitarios. Les hemos escuchado a todos. Hemos recibido más de 500 observaciones al proyecto de ley, tanto el enviado por el Ejecutivo como 11 proyectos más que han sido entregados en la comisión por parte de los asambleístas, y de esos 12 instrumentos que hemos recibido, hemos sacado su extracto de cada uno y los hemos sumado al proyecto de ley que estamos reformando. Esta ley de comunicación, que tiene más de 140 artículos, porque tenemos artículos innumerados con todas aquellas observaciones que hemos incorporado, va a ser un cuerpo legal normativo muy interesante para los ecuatorianos. 7 de la mañana con 2 minutos. Ya se decidió la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, del linchamiento mediático y de las sanciones administrativas para periodistas y para medios. Sin embargo, los acuerdos o consensos alcanzados al interior de la comisión podrían no necesariamente reflejarse en el balance de opiniones entre los bloques y los actores del debate. ¿Qué aspectos, en su opinión, podrían ser más polémicos y controvertidos una vez que el proyecto se someta al Pleno? Bien, el proyecto primeramente tendrá que ser aprobado, el informe para el primer debate en la comisión. Ya tenemos elaborado prácticamente el mismo, lo estamos definiendo y luego lo pondremos a consideración de todos los miembros de la comisión para que sea aprobado y pueda ser enviado a la Asamblea Nacional para que lo agende la señora Presidenta en el momento en que ella crea conveniente. Yo creo que la parte más difícil de todo esto ha sido el linchamiento mediático. Esa figura que en principio la utilizó el correísmo para justamente sancionar, perseguir, callar las voces de aquellos que pensaban diferente, ha sido eliminada y ha sido cuestión de análisis y debate también en la comisión. Pero creo que eso ha sido superado y estamos de acuerdo que la mayoría de los ecuatorianos lógicamente va a apoyar el tema de que se ha eliminado este linchamiento mediático, a pesar de que por otra parte querían introducir la real malicia. O sea, si no es por una vía, será por otra, pero lamentablemente les tengo que decir que eso ya no va más en una ley de comunicación. Otro aspecto importante que tenemos que tratar y entender es el tema de la profesionalización de los comunicadores.
Hemos entendido muy claramente que para eso existen en el país instituciones como universidades en donde hay carreras de comunicadores y se tiene que efectivamente garantizar que quienes se hayan esforzado tengan el privilegio de ser contratados como comunicadores sociales. Pero también es importante el tema de que aquellos que tengan muchísima experiencia y que no tengan un título tendrán que ser evaluados esa experiencia por parte del Senacid y a corto tiempo entregárseles un certificado que les garantice poder trabajar libremente. Algo también tan importante, se me había Eduardo el tema, es el aseguramiento de los comunicadores sociales. Un proyecto muy importante, pero que va a ser polémico porque lógicamente dependerá del Ejecutivo ver cuáles son las formas y las maneras en que los comunicadores tendrán que tener ese aseguramiento universal. Pero esto será parte de la ley. Es parte de la ley también, el aseguramiento universal, para aquellos periodistas, lógicamente, que realicen actividades como investigativas, de opinión profunda, el tema que estamos hablando de la censura previa, el tema de la corrupción. Esos periodistas tendrán que ser protegidos por el Estado porque efectivamente sus vidas y las de sus familias corren peligro. Evidentemente, es un oficio que entraña riesgos como todos hemos podido comprobar. Resta por definir las bases sobre el espectro radioeléctrico y la división de frecuencias para medios públicos, privados y comunitarios. Le pregunto, ¿habrá consenso al respecto? ¿Cuáles son los criterios hasta ahora detectados en el grupo legislativo? Lo más importante es que está claro y definido que en ninguno de los proyectos de ley se habla de tocar los artículos en donde se determina el 33% para medios públicos, el 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios. Cuando llegó el ministro de Telecomunicaciones a la comisión que presido, efectivamente le hicimos esa pregunta y él decía, no sé de dónde salió esta división, no sé cómo hicieron las matemáticas para poder determinar que efectivamente corresponde a cada medio, tanto públicos, privados y comunitarios. Pero lo vamos a dejar eso allí porque es importante que los ecuatorianos sepan que la ley de comunicación lo que busca es regular efectivamente la actividad de los medios y garantizar el ejercicio libre y pleno del periodismo. Por eso consideramos que cuando el señor presidente del Cordicom tenga claro y establecido cuáles son sus atribuciones que van a ser nuevamente introducidas para que pueda ejercer el libre ejercicio del trabajo en ese aspecto, nosotros tengamos claramente, especialmente para el segundo debate, cómo se va a hacer ese tema de la distribución de las frecuencias. Es decir, ahora, este será un tema que permanecerá en la ley hasta nuevo aviso. Está en la ley, no se ha reformado esa parte de la ley, ninguno de los artículos habla acerca de la redistribución de las frecuencias, creemos que es justa, es equitativa, no habría para qué polemizar en eso, pero lo que sí sería importante es garantizar que los concursos para la entrega de estas frecuencias sea claro y transparente. Ya lo dijo el señor Contralor Subrogante cuando estuvo en la comisión, que efectivamente ha hecho recomendaciones tanto a Cordicom como a Arcotel y al Ministerio de Telecomunicaciones para que se revisen los procesos y las formas como se llevaron a cabo estos concursos. En efecto, el principio está en la ley, la pregunta es cómo se va a cumplir. Y una de las propuestas que se ha hecho es que se verifique esta distribución del espectro entre públicos, privados y comunitarios a escala provincial, no a escala nacional. ¿Por qué? Bueno, es que en las partes donde efectivamente no haya conflictos y donde tengamos liberado el espectro, no tenemos necesidad de concursar directamente entre públicos y comunitarios. En ciudades como Quito, Guayaquil, Machala, seguramente en Puerto Viejo, en donde efectivamente hay muchos medios de comunicación, tendrá que haber un concurso. Pero las bases de este concurso tendrán que ser reasignadas en función del cumplimiento de mandato de cada una de estas personas que han tenido la oportunidad de recibir estas frecuencias y que a través del informe del señor Contralor se determina que ha habido irregularidades. Entonces hay que revisar profundamente cómo se llevaron a cabo y aquellos que lamentablemente no hayan cumplido con la ley tendrán que retirarse de esa frecuencia para poder ser reasignada a aquellos que efectivamente participaron de concursos anteriores y que no fueron favorecidos con los mismos. Pero sobre el tema del reparto y la distribución, esta distribución tripartita entre públicos, comunitarios y privados, habrá provincias que no son de interés necesariamente para los medios privados porque no constituyen segmentos de mercado atractivos. Sin embargo, habrá otras que sí. La pregunta es, ¿la distribución será verificada provincia por provincia de manera separada o se hará una validación a nivel nacional? Porque podría ocurrir que 3 o 4 provincias en las que se aplica la distribución a los medios comunitarios llenen la cuota, teóricamente la cuota de esa tercera parte a nivel nacional. Una buena pregunta, Eduardo, y lo felicito y gracias. Es una pregunta también para el ministro de Telecomunicaciones. ¿Cómo está planteado
en la ley lo que efectivamente debería ocurrir en la práctica. Porque lo que no queremos es volver al pasado, en donde se determinaba efectivamente quiénes eran medios comunitarios, pero lamentablemente sabemos que esos medios comunitarios prácticamente no existen. Apenas unos cuantos por allí, y los demás medios que están ocupados son para instituciones privadas. Hacia allí iba mi otra pregunta. Perfecto. ¿Cómo confirmar y cómo calificar y certificar que un medio es en efecto comunitario? Bien, está la definición ya de medios comunitarios, ¿no? Medios comunitarios, medios públicos y medios privados. Ahora, lo que tenemos que tratar de hacer en lo posible es que esta construcción de la ley nos garantice que efectivamente cumpla con las especificaciones que todos tenemos y que todos queremos. Que no haya esa duda o ese doble intento o esa doble intención de decir que eres público cuando efectivamente se lo asigna a un medio comunitario. Por suerte, para los ecuatorianos, esta ley de comunicación, que es vigilada y controlada por todos, nos va a dar esa posibilidad de que efectivamente esas observaciones lleguen a la ley y que no tengamos esa duda. El ministro de Telecomunicaciones en su momento y el presidente de Arcotel, Danilo Silva, nos tendrá que despejar esas dudas porque técnicamente así es como tiene que hacerlo. Nosotros garantizaremos en la ley que sea efectivamente una ley en donde los ecuatorianos podamos hacer uso de los medios de comunicación como usuarios diariamente y que podamos expresar libremente lo que queremos. Y los comunicadores cumplan con la parte que les corresponde, que es entregarnos una información que nos permita a los ecuatorianos saber que efectivamente nos están hablando con la verdad y que las autoridades de turno, efectivamente, cuando hagan uso de los medios de comunicación, nos digan qué es lo que pasa en el Ecuador y que eso nos garantice que estamos cambiando, que estamos viviendo en democracia. Jorge Corozo, asambleísta por Chimborazo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos Comunitarios y de Interculturalidad, nuestro invitado en esta mañana, y estamos hablando de la Ley Orgánica de Comunicación. Se decidió también reformar la conformación del CORDICOM o del Consejo de Comunicación, subir su integración de 5 a 7 miembros e incorporar a representantes de las nacionalidades y pueblos ancestrales, además de un representante de la función de transparencia, uno de los gobiernos autónomos descentralizados y uno por las universidades. Pero el Consejo seguirá presidido por un representante del Ejecutivo que tendrá voto dirimente. ¿Con qué criterio se diseñó esta distribución? Hay 7 miembros que conforman el CORDICOM y la idea era incorporar a 3 que habían sido completamente abandonados, como son los pueblos y nacionalidades, en donde jamás se les había otorgado ni siquiera el derecho para poder preguntar. En ese sentido, y un debate muy largo y amplio que hubo en la comisión, se determinó efectivamente ante una propuesta de uno de los señores asambleístas que tanto un medio, como un representante de los medios comunitarios, uno de los afroecuatorianos y uno de los montubios, integren el CORDICOM con voz y voto. Pero yo le pregunto, ¿por qué la misma división del espectro entre medios públicos, privados y comunitarios no se expresa en la conformación del CORDICOM? Bien, esa es una parte. No se olvide que el CORDICOM va a tener nuevas atribuciones. Después de 180 días de aprobada la ley, el CORDICOM tendrá que recibir nuevas atribuciones y dentro de esas atribuciones que van a ser determinadas a través del reglamento, efectivamente se determinará cuáles serán la forma y los métodos como se va a llevar a cabo esta distribución. Esto es más un tema técnico y los temas técnicos los maneja efectivamente Arcotel, CORDICOM y también el Ministerio de Telecomunicaciones. La ley lo que tiene que hacer es garantizar que efectivamente lo que hemos aprobado en este cuerpo normativo y legislativo cumpla con todas las expectativas que tiene la ciudadanía de eliminar los aspectos que son los más dañinos para esta ley, como era la Supercom, el linchamiento mediático, las sanciones administrativas y dentro de ellas, lógicamente, garantizar el libre ejercicio de la comunicación y la información. O sea, todavía no está definido cuáles serán las atribuciones y competencias del CORDICOM. Las nuevas que le hemos atribuido a través de la conformación ya están definidas. ¿Cuáles son puntualmente? Por ejemplo, específicamente tenemos las 4 que le he manifestado, que es el que va a presidir, que es el presidente de CORDICOM, que será Danilo Silva, quien lo sigue presidiendo. Tenemos la inclusión de los 3 grupos, como son los pueblos afroecuatorianos, los pueblos montubios. Pero no hablo tanto de la integración, cuanto de las facultades y competencias. Las facultades serán técnicamente controlar y vigilar efectivamente la entrega de las frecuencias, que cumplan técnicamente todos aquellos que aspiren a tener una frecuencia y que no se lleve a cabo esos maldados tratamientos que se daban anteriormente, en donde no se determinaba quiénes deberían ser quienes la reciban. En este caso sí tenemos claro qué es un medio público, qué es un medio privado, qué es un medio comunitario y cuáles son sus funciones y cuáles son los requisitos que deben cumplir para poder hacerse de esas frecuencias, que en parte esas frecuencias no es que están ya libres y a disponibilidad.
habrá que, a través de la revisión de aquellos concursos que se han llevado de mala manera, buscar la forma de que se las puedan recuperar y entregárselas a los medios comunitarios, porque no se olvide que aparentemente el 2% de la frecuencia está en medios comunitarios, pero hay muchísimos que no tienen esa facultad y que no se les entregó porque aparentemente no existían frecuencias para esos fines. Pero ahora sí tendremos la posibilidad y el Cordicón es el responsable de todo. Se contempla la incorporación en este Consejo de otras voces. Sin embargo, yo pregunto qué sentido tiene incorporar voces sin derecho a voto. Parece un premio consuelo. Y esto ha ocurrido con los delegados de los trabajadores de los medios de comunicación, de organizaciones vinculadas a la cultura, no sabemos cuáles son y se lo vamos a preguntar, y otros grupos sociales, además de manera no específica y no explícita, aprobados por el Consejo de Comunicación. Es decir, el Consejo de Comunicación puede decir, incorpórese a estas personas porque creemos importante que estén allí. Y además, 3 delegados, uno de los medios públicos, otro de los privados y otro de los comunitarios. Pero insisto, voces sin derecho a voto. Es bueno, Eduardo, porque imagínense que anteriormente no sabíamos ni siquiera cómo funcionaban, no teníamos ni idea de cómo se llevaban a cabo los concursos. No sabíamos nada, era a voces secretas. Hoy, lógicamente, comprenderá usted que tener una agrupación como el Cordicón, que tiene ya 7 personas que lo van a integrar, efectivamente eso se llama vigilancia y también control. Conocimiento de cómo se llevan a cabo los concursos, cómo se los distribuye y cómo se los entrega a los ciudadanos que cumplan con la ley. El tema de incorporar a otros grupos tiene que ver con que tengan voz y también conocimiento de qué es lo que pasa, que se expresen libremente, que tengan la oportunidad de hablar y decir lo que piensan y lo que sienten respecto a lo que se está tratando como comunicación social. Que ese derecho no quede solamente en decir yo decido con un voto, sino que también tengo voz para decirle a los miembros cómo tienen que hacer su trabajo. Y en el caso de que no cumplan con sus responsabilidades, entonces un reglamento determinará su expulsión o exclusión de este organismo tan importante que es la comunicación. Yo creo que tener voz es importante. El voto no siempre es lo mejor, pero sí expresarnos libremente y decir lo que pensamos y sentimos, porque ese es el derecho que estamos garantizando en esta ley. Que hoy los comunicadores tengan un representante, eso es muy bueno. Que los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios que nunca antes tenían voz, ya es importante. Y poco a poco iremos incorporando a aquellas voces. No se olvide que esta ley está recién construyéndose para el primer debate. El segundo debate nos va a dar a nosotros una experticia de qué es lo que ha faltado incorporar en la ley y luego se los puede efectivamente poner en la práctica para que sí sea. Preguntas finales en este diálogo. ¿Qué se ha aprobado sobre la réplica y la rectificación? Bien, la réplica y la rectificación son dos cosas muy diferentes. El tema de la réplica es la responsabilidad que tiene un medio de comunicación para hacer llegar esos mensajes, esas voces cuando algún ciudadano se sienta aludido, en donde efectivamente se tendría que publicar en las primeras 72 horas o en los próximos 3 programas, efectivamente, que se replique todo lo que efectivamente ha significado una alusión a un derecho. Y la rectificación, efectivamente, significa e implica que los medios de comunicación tendrán la responsabilidad de hacer saber a los ciudadanos sobre esos derechos que han sido vulnerados. Nosotros consideramos que lo que se quiere poner en la ley es solamente para que sirva como tácitamente el derecho a que aquellos derechos que han sido violados y conculcados nunca más se vuelvan a repetir y que tengamos la oportunidad de que los medios de comunicación nos informen sobre aquellas cosas a las que no entendemos o no comprendemos, sobre qué quiso decir con esas publicaciones que se hicieron. Me va a permitir que hagamos una brevísima interrupción al final de este diálogo porque nos ha llegado una información sobre un gravísimo y fatal accidente. La Secretaría de Seguridad y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quito informan que aproximadamente a las 3 horas de hoy, de esta madrugada, se alertó sobre el volcamiento de un bus de transporte en la vía Pifo-Papayacta en el kilómetro 8, en el área conocida como la Curva de la Muerte. A este lugar se han trasladado 26 efectivos, 4 ambulancias, 3 camionetas y un vehículo de la Fuerza de Tarea, una unidad de rescate y un vehículo de comando, además de 7 ambulancias de la Cruz Roja. Pero lo grave de esto es que de manera preliminar se ha confirmado el fallecimiento de 23 personas, 21 personas adultas, 2 menores de edad
y 14 personas más heridas como producto de este gravísimo accidente. Nos informan que tenemos a Cristian Rivera del COE Metropolitano en este momento en conexión telefónica con Primera Impresión. Buenos días, infórmenos sobre este accidente. Buen día, Cristian Rivera, ¿me escucha? Se ha caído la comunicación. Vamos a tratar inmediatamente de reponer la comunicación con Cristian Rivera del ECU 911. Estamos hablando, han pasado horas desde los 12 fallecidos por el grave accidente de tránsito que lamentan los hinchas del Barcelona y el país entero. Y ahora tenemos que dar la noticia sobre el fallecimiento de 23 personas, como decimos, en la vía Pifo-Papayacta en el kilómetro 8. Estaremos informando en pocos minutos cuando repongamos la comunicación con Cristian Rivera del ECU 911. Concluimos este diálogo asambleísta. Es gravísimo lo que está pasando. El país sigue pagando un precio en vidas todos los días, cotidianamente en las carreteras del país. Esto es una mortandad. Sí, Eduardo, muy penoso y lamentable, triste. Yo siempre he dicho que más allá de las leyes que formulemos y hagamos, la vida de los seres queridos, de los seres humanos es lo más importante. Podemos debatir, podemos discutir, podemos pensar diferentes, pero solamente nuestras vidas es lo único que realmente importa, y nuestra solidaridad con todos los fallecidos en este fin de semana, el día de ayer también. Qué penosa noticia, qué grave. Esto debe ser un llamado muy profundo a la reflexión en la Asamblea Nacional, de que se deje de debatir aquellas cosas que son sin importancia y que nos centremos exclusivamente a garantizar la vida de los ecuatorianos. De cualquier ecuatoriano, porque no sabemos en qué momento en una de las carreteras podemos nosotros perder nuestra vida. Entonces allí tendría que haber una responsabilidad mucho más amplia. Miren lo que está pasando en la vía de Riobamba y Tungurahua, entre las dos provincias. Es una vía que tiene más de 5.000 vehículos diarios y lamentablemente no se ha hecho absolutamente nada para poder ampliar y ensanchar esa vía. Se gastan tantos recursos en esos elefantes blancos que no sirven absolutamente para nada, y en estas cosas que son tan importantes, en donde se debe garantizar la vida de las personas que circulan por esos lugares, lamentablemente no se hace nada. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que reflexionar muy profundamente, el Ejecutivo tiene que hacer su parte, la sociedad tiene que también aportar muchísimo para que la vida de los ecuatorianos se garantice, que efectivamente podamos transitar libremente, pero con responsabilidad para poder llegar a nuestro destino. Qué penosa situación, Eduardo. Lamentablemente tenemos que informarlo así a los ecuatorianos. Gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. 7 de la mañana, 21 minutos, estuvimos con Jorge Corozo, asambleísta por Chimborazo. Regresamos en un instante.